dejo n de la primera y n de la segunda. Si tengo dos igualdades y los primeros términos son iguales, los segundos términos son iguales. O sea que me quedaría 150 menos p seno de 20 es igual a 4p por coseno de 20. Y de ahí van a sacar el valor de p, ¿no? Ese valor de p es lo que le dice el enunciado, hará que se mueva el bloque de 150 aquí. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Lo único que estamos haciendo es descomponer la fuerza. Ya directamente yo ya le doy descompuesta. Y aplicar la sumatoria de fuerza horizontal y vertical. Cuando es igual a 0, cuando el sistema se equilibra. Bien. Vamos al segundo. El segundo dice, mantendrá en equilibrio la fuerza horizontal de 300 kilos al bloque de 200 kilos, coeficiente de roce 0,3. Fíjense, está el ángulo, está el valor de la fuerza aplicada y el valor de peso. Hago acá a la derecha el diagrama de cuerpo libre para ver todas las fuerzas que van a actuar en este sentido. Por eso le decía que es importante siempre hacer, y hacerlo bien por supuesto, al diagrama de cuerpo libre. Es una de las premisas más importantes que debemos tener en cuenta cuando hacemos análisis de esta naturaleza. Vamos a admitir que la fuerza de 300 kilos es más que suficiente para evitar que el bloque deslice hacia abajo por el plano. Incluso puede ser lo suficientemente grande como para hacerla ascender. Bien. Entonces vamos a suponer que F actúa hacia abajo. Entonces ese valor que quiero saber, el valor Fs, que me va a mantener en equilibrio. Entonces vamos a trabajar acá con fuerzas paralelas al plano y con fuerzas perpendiculares al plano. Entonces hago suma de fuerzas paralelas. Cuando digo paralela me estoy estableciendo al plano inclinado, son suma de fuerzas paralelas al plano inclinado. Cuando se hace igual a 0, decimos que el sistema está en equilibrio entonces. Veamos entonces. Vamos a tener menos F, vamos a la descomposición del peso, sería menos 200 por el seno de 30, más, vamos ahora a la fuerza de 300 kilos que lo está haciendo mover, sería más 300 por el coseno de 30, y eso para que esté en equilibrio, ¿cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar 0. Si ustedes se dan cuenta, yo ya puedo calcular el valor de la fuerza. ¿Cuánto va a ser entonces la fuerza? Si yo la paso al otro miembro, la fuerza va a ser igual a, sería en este caso, vamos a ponerlo, vamos a copiar acá y le vamos a cambiar el signo. O sea que esto va a ser igual, si yo lo paso, me va a quedar, ahí está. Entonces vamos reemplazando. Voy a tener seno de 30 por 200 me da 100, o sea que esto va a ser igual a menos 100, más coseno de 30 por 300 me da 259, un poquito más, un poquito menos redondito, 259. Quiere decir entonces que esa fuerza vale ¿cuánto? La fuerza vale 150
59 kilogramos. ¿Qué pasa ahora cuando yo hago las fuerzas perpendiculares? Hago lo mismo que hice hace rato, solo que lo voy a hacer suma fuerzas perpendiculares, y para que tenga equilibrio tiene que dar igual a ¿cuánto? Tiene que dar igual a 0. Por lo tanto me va a quedar. Veamos cuáles serían las perpendiculares. Sería la normal, menos la descomposición de la de 200 kilos, menos 200 por el coseno de 30. Voy a la descomposición de la fuerza que lo hace mover, que es la de, sería 300 kilos, su componente que es el seno de 30. Seno de 30 grados. Y para que tenga equilibrio tiene que dar 0. Entonces, si yo hago el pasaje de término, ahí. Bien, si yo hago el pasaje de término, directamente ¿cómo va a quedar? Va a quedar n igual. Sería menos 200, perdón, pasa al otro miembro, los dos van a ser positivos, empecemos. Coseno de 30 por 200 me da 173 redondito, más seno de 30 lo multiplico por 300, me da 150, es decir, me daría total 173 más 150 me da igual a 323 kilogramos. Y ahí ya tengo sacando cuánto vale la normal y cuánto vale en este caso la fuerza que me sirve de equilibrio. Fíjense que acá no hablamos nada de roce. De todas maneras no importa porque yo al sacar la normal, yo sé que la fuerza de roce va a ser mu por la normal. Pero para sacar justamente la fuerza de roce, yo tengo que conocer el coeficiente de roce que hay entre el cuerpo y el plano inclinado. Ahí estaría la formulita. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Pero fíjense lo que dice. Ahora sí, dice, mantendrá en equilibrio la fuerza horizontal de 300 kilos, el bloque de 200 kilos, y dice coeficiente de roce 0,3. Entonces ahí sí voy a tener que la fuerza de roce, ¿cuánto va a ser la fuerza de roce? La fuerza de roce, por definición, es el coeficiente de roce mu por la normal. Como es dato, dice que el coeficiente de roce vale 0,3, lo multiplico en la normal que acabo de sacar, 323. Y ahí me va a dar la fuerza de roce. Sería 0,3 por 323, te da casi 97 kilos. Fuerza de roce, 97 kilogramos. Bien. ¿Se entendió, chicos? Vamos al tercero. Profe, disculpe, ¿puede subir al punto 1, por favor? Sí, señor. Gracias. Ahí está el punto 1. Listo, profe, gracias. Bien. Vamos ahora al tercero. El tercero son dos cuerpos, fíjese. El cuerpo A, fíjate que tiene un tensor, se apoya sobre el cuerpo B,
y tiro con una fuerza P que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, hago el diagrama de cuerpo libre. Primero empiezo por el cuerpo B. Fíjate que pesa 20 kilos el cuerpo B. Tengo la normal. Tengo la tensión del cable. Y al querer moverse hacia la derecha, reacciona hacia la izquierda con la fuerza del roce, que vale 1/4 de la normal. Bien. Después el diagrama de cuerpo libre del cuerpo más grande, el A, que pesa 30 kilos, dice. Entonces, si vos te fijas, lo tiro a este hacia la izquierda bajo un ángulo de 45 grados, se le opone una fuerza de roce, que va a ser mu por la normal, tengo la normal, y tengo en este caso la fuerza que le llamo fuerza F', que ya la hemos calculado, que directamente la vamos a sacar de acá. Si ustedes se dan cuenta, esto es importante establecer en este caso, vamos al cuerpo B. Si ustedes se fijan en el cuerpo B, ustedes tienen la fuerza de 20 kilos únicamente. Entonces, ¿cuánto vale la normal? La normal va a ser igual al peso de ¿quién? Al peso del punto B, al peso del cuerpo B, le llamé, el cuerpo B. Entonces, como están los dos vertical, quiere decir que la normal, en este caso, son 20 kilogramos. ¿No? Bien. Fíjense en acá que tengo una fuerza de roce, la fuerza de roce en el punto, mejor dicho, en el cuerpo B, ¿cómo va a ser? Que le llama Fs, Fs'. Va a ser igual al coeficiente de roce, el coeficiente de roce por la normal. Y ahí te dice cuánto vale el coeficiente de roce. El primer coeficiente de roce entre A y B dice que vale 1/4, o sea 0,25. 0,25 lo multiplica por la normal, que es el peso de 20 kilos, y te queda entonces que esa fuerza de roce va a valer ¿cuánto? Esa fuerza de roce, Fs, va a ser igual a 5 kilogramos. Perfecto. Bien. Como no se mueve B, como B no se mueve, ¿cuánto vale la tensión? Si ustedes se fijan, la tensión va a ser el mismo valor que la fuerza de roce, solo que en sentido contrario. Es decir, como B no se mueve, como B no se mueve, entonces la tensión T es igual a ¿quién? A la fuerza de roce, a Fs. O sea que vale ¿cuánto? Vale, en este caso, 5 kilos. Bien. Ahora vamos a considerar las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales, igual que hicimos hace rato. Entonces voy a hacer primero la suma de las fuerzas horizontales, para que tenga equilibrio. O sea, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría menos P, la decomposición, ¿no? Por el coseno de 45, por un lado, más viene a ser n sobre 3, o 1/3 de n, como quieran llamarle,
menos 5, y para que esto esté en equilibrio tiene que dar 0. O sea que de acá a ustedes le va a quedar, ¿cómo le va a quedar si paso al otro miembro? Va a quedar P coseno de 45, va a ser igual a n sobre 3, es igual a n sobre 3 más 5. Bien, paramos ahí, ¿no? Vamos ahora, hacemos lo mismo ahora con las fuerzas verticales. Entonces hago la suma de fuerzas verticales para que tenga equilibrio, mucho que tiene que dar igual a 0. O sea que ahí tengo que trabajar con sus componentes. Entonces va a ser P seno de 45 más la normal, veamos acá, más la normal, menos 30, que es lo que pesa A, y menos 20, que es lo que pesa P. Y eso, el equilibrio tiene que dar igual a 0. Entonces, lo que vamos, ¿cómo va a quedar esa expresión? Esta expresión va a quedar de la siguiente manera. P seno de 45, P seno de 45 va a ser igual. Paso el n al otro miembro, con signo cambiado, menos n, y menos 30, menos 20, en menos 50 pasa como más 50 al otro miembro. Bien. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? O de la primera despejan B y la reemplazan a la segunda, o de la primera despejan N y la reemplazan como ustedes quieran. Lo único que fíjese es una cosita ahí que le puede ir solucionando cuando hagamos las igualdades, ¿no? Cuando yo haga la igualdad, fíjese una cosita, ¿cómo es coseno de 45 coseno de 45? Acuérdense, el seno de 45 es igual a coseno de 45. Entonces eso, ténganlo en presente cuando hagan los sistemas de ecuaciones. Y si yo uso los dos sistemas de ecuaciones, debo sacar cuánto vale la normal, son tantos kilos, no sé cuánto será, y saco también P, que serán tantos kilogramos. O si no, directamente lo podemos ir avanzando un poquito de la primera expresión. Entonces va a quedar P igual, paréntesis, va a ser n sobre 3 más 5, perdón, esta es n sobre 3 más 5 dividido en coseno de 45. Bien. Y si saco P de la segunda, ¿cómo va a ser? P va a ser igual a, sería menos n más 50. Fíjese, sobre seno de 45. Tengo dos ecuaciones donde el primer término es P, como el coseno de 45 grados es el mismo que el seno de 45, lo puedo simplificar, ¿entienden? Y ahí me va a quedar la igualdad S y van a sacar primeramente, en este caso, N, si quieren sacarlo. ¿Cómo va a quedar entonces esa expresión?
Esa expresión va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a esto. ¿No? Y de ahí ustedes, ¿qué van a sacar? De ahí ustedes van a sacar el valor de n, ¿no? Y una vez que tengan el valor de n, los reemplazan en cualquiera de las dos anteriores y sacan el valor de p. Acuérdense que el coseno de 45 y el seno de 45 son iguales. Simplificar. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Son todo... El asunto, ¿dónde está la clave de todo eso? En el diagrama del cuerpo libre. Porque si ustedes consideran mal un sentido de la fuerza, ahí ya no voy a tener que la suma de la fuerza va a dar igual a 0. Ahí ya se me complica, ¿no? El próximo que viene es parecido a este en cuanto a la descomposición. Dice, ¿cuál debería ser el ángulo para que el movimiento del bloque de 90 kilos esté justo iniciando y se sea bajo? El coeficiente de roce entre la superficie es igual a 1/3. Entonces, lo primero que voy a hacer es, fíjese, primero voy a considerar el cuerpo de 30 kilos que tiene una tensión. La fuerza de roce es 1/3 de la normal 1. Y luego hago el diagrama de cuerpo libre correspondiente a quién? Al segundo peso, que es de 90 kilogramos. Entonces es importante acá que nosotros hagamos bien el sentido de cada una de las flechas, porque si no vamos a tener problemas. Si ustedes se fijan, en la primera normal, la N1, ¿a qué va a ser igual por definición? Como ya la descompuse, el peso vale 30, va a ser 30 por el coseno de ese ángulo que yo no sé cuánto vale. Coseno de tita. Y ahí me quedo parado porque no tengo. Esa va a ser la fórmula. Calculemos ahora suma de fuerzas paralelas. Suma fuerzas paralelas. Cuando digo paralela, es paralela a plano inclinado, ¿no? Y para que esto esté en equilibrio tiene que dar 0. Veamos. Voy a tener, empecemos con la de abajo, 90, va a ser menos 90 por el seno del angulito ese que no sé cuánto vale, más vendría a ser, vamos a la fuerza de roce, más 1/3, porque ahí le dice, el coeficiente de roce entre ambas superficies es 1/3 de quién, de N1, más 1/3 de quién, de N2. El equilibrio te tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar 0. Esas son las fuerzas paralelas. Ahora vamos a la suma de fuerzas perpendiculares. Para que esté en equilibrio igual a 0, vamos a tener lo siguiente entonces. Voy a tener N2 menos 90 por coseno menos 90 por el coseno del angulito ese que no lo conozco, menos N1. Y que para que esté en equilibrio, esto tiene que dar igual a 0. Como yo saqué el valor de N1, ya puedo ir reemplazando en cada una de ellas. Por ejemplo, si yo la reemplazo acá, por eso lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, ¿no? Ya tienen los dos sistemas. Entonces lo que pueden hacer, como le dije, reemplazar
N, bueno, hagamos mejor, no voy a decir que después no lo puedan hacer. Lo vamos a ir reemplazando nomás, a ver cómo me queda esta expresión. Entonces, en vez de poner N1, ¿qué pongo? 30 por el coseno de phi. En vez de poner, ahí está, ¿eh? Bien, más 1/3 de N2. Eso en la primera ecuación, ¿no? Y hago lo mismo para la segunda. En la segunda, vamos a ver cuánto quedaría. En vez de poner N1, ¿qué voy a poner? 30 por el coseno. 30 por el coseno. Bien. 30 por el coseno más. Vamos a ver. Esto igual a 0. Bueno, de ahí reemplazando, de ahí usted me tiene que decir cuánto vale el ángulo ese el ángulo desconocido ese que tiene usted. ¿Cuánto vale el ángulo phi o tita, como quieran llamar? Ya es cuestión de resolver las ecuaciones, nada más. Bien. ¿Alguna duda? Vamos al 5. Un cuerpo que pesa 350 kilos descansa sobre un plano inclinado de 30 grados respecto al horizontal. Bien, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Dice que R, fíjense en R que tienen ahí ustedes, es una reacción. Es una reacción que no pasa, no es perpendicular al plano inclinado, sino que forma un ángulo de 15 grados. Entonces dice la reacción R forma un ángulo, de 15 grados, igual al de roce. De manera tal que le ayuda a la fuerza P, de acuerdo al dibujito. Bien. Entonces vamos a hacer fuerzas paralelas. Sumatoria, ¿no? Fuerzas paralelas. Igual que hicimos hace rato. Para que tenga equilibrio tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar, empecemos. La descomposición de P bajo un ángulo de 30 grados será P coseno de 30, por un lado. Tengo el peso de 350, que corre en sentido contrario, 350 por el seno de 30, que es el ángulo del plano inclinado, más la componente de R, más R, en este caso por el seno de 15. Seno de 15 grados. Y para que tenga equilibrio, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 0. Y lo mismo hacemos con las fuerzas perpendiculares. Para que tenga equilibrio. ¿Cuál serían entonces? Sería R coseno de 15
R coseno de 15, la voy a considerar positivo, quiere decir que las otras dos tienen que ser negativos, menos 350 por el coseno de 30, por el coseno de 30, y la otra también, que va a ser negativa, va a ser P por el seno de 30. Y para que tenga equilibrio, ¿cuánto te tiene que dar esto? Te tiene que dar 0 grados. Y bueno, tienen que jugar entonces con cada valor que le da ahí. Yo puedo sacar el valor este del medio, yo lo puedo sacar. Porque 350 por seno de 30, ya lo puedo calcular, lo mismo que 350 por el coseno. Entonces, ¿cómo va a quedar esta expresión? Esta expresión me va a quedar así. Vamos a ver, 350 por seno de 30, seno de 30 por 350 me da 175. O sea que este sería 175. ¿Mm? Ahí ya tienen una ecuación y vamos a hacer lo mismo con la otra. Vamos a hacer lo mismo con esta. Me va a quedar 350 por coseno de 30 por 350 y me va a dar 303. O sea que acá voy a poner 303. Y ahí ya tienen las dos ecuaciones. Tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Resuelvo las ecuaciones 1 y 2 y obtengo, en este caso, el valor de P. Y obtengo el valor de P, que va a ser igual a no sé cuánto. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Vamos al último. Dice determinar el valor de P necesario actuando paralelo al plano inclinado para que el movimiento esté justamente impedido. Suponer el coeficiente de 25 y que la polea es lisa. ¿Cómo hago acá? El diagrama de cuerpo libre para los 100 kilos y los diagramas de cuerpo libre para los 300 kilos. La tensión, fíjese, la tensión T viene a ser la horizontal a la que corresponde al cuerpo de 300 kilos. O sea que yo voy a tener, por ejemplo, si yo considero el cuerpo de 300 kilos, ¿cuánto vale su normal? La normal que ahí le llaman normal 2 corresponde a los 300 kilos. Y además voy a tener que la tensión T, estamos trabajando con el diagrama de la derecha, ¿no? El de 300 kilos. La tensión va a ser igual al coeficiente de roce, que es 0,25, por la normal que la acabo de sacar, que era cuánto. Pongamos por N doble, pongamos. O sea que va a ser igual a 0,25 por 300. ¿Y eso me da cuánto? 300 por 0,25 me da 75 kilos. 75 kilogramos. Vamos a la N1. Acuérdense que el peso es de 100 kilos, o sea que la normal 1, ya con la descomposición correspondiente, va a ser 100 por el coseno del ángulo del plano inclinado, que son 45 grados. O sea que yo voy a tener coseno de 45, es 0,70, lo multiplico por 100, me da 70,7. 70,7 kilogramos.
Vamos a la fuerza de roce correspondiente al punto 1. Fuerza de roce correspondiente al punto 1. Hemos dicho que es el coeficiente de roce 0,25 por la normal que la acabo de sacar, que vale ¿cuánto? 70,7. Entonces voy a tener 0,25 por ese valor me da 17,6. 17,6 kilogramos. Entonces sumo ahora, hago la sumatoria de las fuerzas paralelas al plano. Sumatoria, fuerzas paralelas al plano. Y para que tenga equilibrio hemos dicho que tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿cómo sería? Sería P, que es la que no conozco, más 100, ya directamente lo voy poniendo, 100 por 0,707, que es el valor que corresponde a la función, menos la tensión y menos 17,7. Y para que eso tenga equilibrio tiene que dar 0. Entonces de ahí voy y saco el valor de P. El valor de P va a ser igual a, veamos, 100 por 0 me da menos 70,7. 70,7. La tensión hemos dicho que era 75, ya lo sacamos, el primer valor que sacamos, pero eso va a ser positiva, más 75 y más 17,7. Y de ahí entonces ustedes van a sacar el valor de P. Ya les digo cuánto sería. Va a ser 75 más 17,7 menos 22, ¿verdad, profe? 22. Dios. Un puntito más, un puntito menos, no pelea por moneda. Bien. Y con eso terminamos el primer práctico de dinámica. Hace que viene vamos a hacer otro parecido, pero un poquito más complicado. Acá, como le digo, acá hay que siempre trabajar con la descomposición de la fuerza, tanto paralela como perpendicular. O si no decimos en el eje de las X o en el eje de las Y, verticales u horizontales. Fundamental, por eso yo siempre le hago el dibujito del diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque si ustedes suponen mal el sentido de un vector, le va a salir mal el resultado. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, ¿puede demostrar el punto 3, la primera parte? Sí, señor. Vamos al punto 3. Algunos si le falta registrar asistencia, registre antes que termine la clase. Ahí está el punto 3. Listo, muchas gracias, profe. ¿Algún otro quiere que veamos? El 2, profe. Ahí vamos al 2. Ahí está el 2. ¿Puede volver nuevamente al 6, profe, por favor? Sí, señor. Vamos al 6. 4, 5, 6. Ahí está el 6. Profesor, una consulta. Sí, señor. En el ejercicio 4, las normales, digamos, A ver, el 4. Ya lo vemos el 4. Sí. sí, tenía dudas si eran conocidas, la N1 no, la N2 tampoco, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,
despeja N2 de las dos. ¿Entendés? Pero si y no- tita no es también. Claro, no es claro, por conocido. eso, cuando hagas así, ¿entendés? Como ya el N1 ya lo conoces, ¿entendés? Entonces directamente ya lo sacas así al ángulo. Ah, N1 vale 30 cosenos de tita. Exacto, que es el valor que lo reemplazamos. Porque ahí lo que te pide el Bien. ángulo. ¿Otra pregunta, chicos? Bien. ¿Preguntas? Bueno, seguimos entonces la clase que viene. ¿Ya han anotado la asistencia todos, chicos? Sí, está todo. Dejo de compartir la pantalla. ¿Tomaste asistencia, Ricardo? Y sí, ya están todos, por eso preguntaba si faltaba alguno. Bueno, chicos, Ya no le se voy a olviden. actualizar para la próxima clase la Perfecto. planilla. No se olviden de los prácticos, chicos. No. Ya no está quedando. Este sería el número 10, creo. Ajá. Así que bueno. Vamos Sí, bien. el 10. entonces. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene.